El universo es un lugar ruidoso, desde el ruido de las estrellas al chocar hasta el estruendo de las tormentas aquí en la Tierra. Estamos acostumbrados al ruido. Nuestro cerebro está entrenado para identificar todo lo que escuchamos. Eso es un coche. Eso es un trueno. Eso es mi vecino arrastrando muebles a las 3 de la mañana. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia, con toda su tecnología, sus hidrófonos y sus satélites, capta algo que no debería estar ahí? Hablo de sonidos que vienen de las profundidades más abismales del océano o de la inmensidad de la atmósfera. Señales que tienen una potencia tal que para generarlas haría falta una energía que ni siquiera podemos imaginar. ¿Son bestias gigantescas que aún no hemos descubierto? ¿Fenómenos geológicos desconocidos? ¿O quizás algo más? Hoy en Mostrando lo Increíble, ponte los auriculares y apaga la luz, porque vamos a analizar los 5 sonidos más misteriosos jamás registrados en la Tierra. Y te aviso, el número 1 sigue quitándole el sueño a los científicos. Empezamos fuerte, pero no en el fondo del mar, sino justo encima de nuestras cabezas. Imaginad que estás paseando tranquilamente un martes cualquiera. El cielo está despejado. No hay ni una nube de tormenta a la vista. Y de repente, ¡bum! Un estruendo sacude las ventanas de tu casa. Suena como una explosión sónica. Como si un avión de combate hubiera roto la barrera del sonido justo encima de ti. Pero miras arriba y no hay nada. Solo silencio. Esto, amigos, es lo que se conoce como cielomotos o skyquakes. Y no es algo aislado. Se han reportado en todo el mundo, desde las orillas del río Ganges, en la India, hasta Japón, pasando por Estados Unidos, donde los llaman cariñosamente Seneca Guns, cerca del lago Seneca. Lo inquietante de esto es que llevamos escuchándolos siglos. Ya en 1850 el famoso escritor James Fenimore Cooper describió estos sonidos como una explosión de artillería pesada que no se puede explicar por ninguna ley de la naturaleza conocida. ¿Qué dice la ciencia hoy en día? Bueno, hay teorías para todos los gustos. La NASA sugiere que podrían ser meteoritos entrando en la atmósfera y explotando antes de tocar el suelo. Otros científicos de la USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, apuntan a que podrían ser terremotos muy superficiales que transmiten el sonido al aire. E incluso hay quien dice que es un gas metano escapando violentamente del fondo de los lagos y océanos. Pero aquí viene el dato curioso. A día de hoy nadie ha podido grabar ni predecir uno con exactitud para confirmar su origen al 100%. Siguen siendo fantasmas sonoros que aparecen, asustan a poblaciones enteras y desaparecen. Bajamos ahora a donde la luz no llega, al Océano Pacífico. En agosto de 1991, la NOAA, o sea la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, empezó a captar algo rarísimo con sus hidrófonos autónomos. Lo llamaron The Upsweep, el ascenso. Escuchad esto atentamente. Suena como una sirena de alarma lejana, ¿verdad? Lo que lo hace misterioso no es solo el sonido en sí, sino su comportamiento. A diferencia de los cantos de las ballenas, que varían, el upsweep era constante. Consistía en trenes de ondas de sonidos largos, de banda estrecha, que subían de frecuencia una y otra vez, como si algo estuviera acelerando. Lo más loco es que este sonido era lo suficientemente fuerte como para ser registrado en todo el Pacífico, de punta a punta. Ojo al dato, este sonido apareció de la nada en 1991. Tuvo su pico de intensidad en el 94 y desde entonces ha ido bajando el volumen lentamente, aunque todavía se puede escuchar hoy en día. ¿La explicación oficial? La NOAA cree que está relacionado con la actividad volcánica submarina. Específicamente piensan que es el sonido del agua del mar entrando en contacto con grandes bolsas de lava fundida que solidifican de golpe. Tiene sentido. Es lógico, pero ¿por qué es tan estacional? Resulta que el upsweep se escucha más fuerte en primavera y otoño. ¿Acaso los volcanes tienen calendario? Esa periodicidad sigue siendo un rompecabezas que no encaja del todo. Dejamos la naturaleza por un momento para hablar de un misterio creado por el hombre, un misterio que lleva emitiendo desde la Guerra Fría y que a día de hoy nadie ha reconocido oficialmente. Bienvenidos a la frecuencia 4625 kHz. Bienvenidos a la UVB 76, también conocida como The Buffer, el zumbador. Si sintonizas esa frecuencia ahora mismo, escucharás eso, un zumbido. 24 horas al día, 7 días a la semana. Lleva así desde los años 70. La señal proviene de un lugar en medio de los pantanos, cerca de San Petersburgo, y luego se movió cerca de Moscú. Pero aquí viene lo que te pone los pelos de punta. No es una grabación en bucle,
Sabemos que el sonido se genera en vivo porque a veces se escuchan conversaciones de fondo en ruso, o alguien moviendo una silla dentro de la sala del búnker donde está el micrófono. Y de manera muy ocasional el zumbido se detiene. Se hace un silencio sepulcral y una voz humana, fría y militar, empieza a leer códigos, nombres y números. Boris, Roman, Olga, 4815. Y luego vuelve el zumbido. ¿Qué demonios es esto? Las teorías son fascinantes. La más popular dice que es parte del sistema perímetro, o Dead Hand, la mano muerta. Básicamente un sistema automático que si detecta un ataque nuclear y el silencio en la línea de comando militar, lanzaría automáticamente todo el arsenal nuclear de Rusia contra sus enemigos. Mientras el zumbido suene, significa que Rusia sigue ahí. Si el zumbido para... bueno, es el fin del mundo. Otros dicen que es una simple estación de números para espías rusos en el extranjero. Sea lo que sea, saber que hay un micrófono abierto en un búnker ruso desde hace 40 años esperando el fin del mundo da bastante mal rollo. Y ahora volvemos al agua. Porque si el puesto anterior te dio mal rollo por ser humano, este te lo va a dar porque suena humano, pero no puede serlo. Vamos al 1 de marzo del 99. La NOAA, que son los protagonistas indiscutibles de este vídeo, capta un sonido en el Pacífico Ecuatorial del Este. Lo llamaron Julia. ¿Por qué Julia? Escuchadlo y decidme si no os recorre un escalofrío por la espalda. Suena casi como alguien arrullando un bebé o un lamento, ¿verdad? Pero aquí viene el problema de escala, y es algo que quiero que entendáis bien. Para que nosotros escuchemos ese lamento, en los sensores, el sonido tuvo que ser tan brutalmente potente que se escuchó a más de 5.000 kilómetros de distancia a la redonda. Si eso fuera un animal, tendría que tener un tamaño colosal para emitir un quejido que cruce medio océano. ¿Qué fue Julia? La teoría oficial más aceptada hoy es que fue un iceberg gigante encallando contra el fondo marino cerca de la Antártida. Imagina una montaña de hielo del tamaño de Madrid raspando contra el suelo oceánico. El sonido reverbera y viaja a miles de kilómetros. Es la explicación lógica, lo que nos dan los datos, pero no deja de ser inquietante que el sonido de un bloque de hielo muriendo se parezca tanto a una voz humana llamando desde la oscuridad, ¿verdad? Y ahora llegamos al rey, al padre de todos los sonidos misteriosos. El caso que hizo que Internet y la comunidad científica perdieran la cabeza. Estamos en el puesto número 1, el Blob. Es verano de 1997. Estamos en el Pacífico Sur y un sonido ultrapotente atraviesa el océano. Fue detectado por sensores situados a casi 5.000 kilómetros de distancia entre sí. Quiero que escuchéis la versión acelerada, que es la famosa, y luego os explicaré qué estamos oyendo realmente. Parece una brújula gigante explotando bajo el agua, ¿no? De ahí el nombre, Bloop. Durante años este sonido fue el santo grial de los criptozoólogos. ¿Por qué? Por la biología. Atentos al análisis. El perfil del audio del Bloop se parecía muchísimo al de un animal orgánico. Se parecía a lo que haría una ballena azul, pero con una diferencia aterradora: la potencia. Para generar un sonido orgánico de esa magnitud, el animal tendría que ser, y no exagero, varias veces más grandes que una ballena azul. Estaríamos hablando de una criatura de cientos de metros de longitud. Y aquí es donde la historia se pone de película. Resulta que en las coordenadas donde se originó el sonido, cerca del punto Nemo, el lugar más alejado de la Tierra firme del planeta, coinciden casi a la perfección con la ubicación de R'lyeh. Para los que no leéis H.P. Lovecraft, R'lyeh es la ciudad sumergida donde duerme Cthulhu, el monstruo cósmico gigante. La gente se volvió loca. ¿Hemos despertado a Cthulhu? Bueno, lamento ser el que rompa la magia, pero me gustan los datos. Años después, la NOAA concluyó que el Bloop, casi con total seguridad, no era un monstruo. Era un criosismo, un terremoto de hielo. Un iceberg masivo rompiéndose y separándose de la plataforma antártica. Cuando el hielo se quiebra a esa escala, genera sonidos de baja frecuencia bestiales, que al acelerarlos, suenan como una brújula orgánica. Aún así, hasta día de hoy, hay quien dice que el patrón de frecuencia era demasiado vivo para ser solo hielo. ¿Y tú qué crees? ¿Es solo hielo rompiéndose? ¿O hay algo gigantesco durmiendo en el fondo del Pacífico que despertó en 1997? Ya sean terremotos en el cielo, estaciones de radio fantasmas rusas o montañas de hielo que gritan como humanos,
Lo que está claro es que nuestro planeta sigue teniendo la capacidad de sorprendernos y, admitámoslo, de darnos un poco de miedo. La ciencia avanza y va explicando estos misterios uno a uno, convirtiendo monstruos en icebergs. Pero sinceramente, pensar que ahí abajo, en la oscuridad total, se mueven cosas capaces de generar estos estruendos sigue siendo fascinante. ¿Conocías estos sonidos? ¿Cuál te ha dado más mal rollo? Déjamelo en los comentarios, que os leo a todos. Y si te ha gustado pasar este rato de misterio conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora mismo a Mostrando lo Increíble y, muy importante, activa las notificaciones y la campanita. Hazlo porque los próximos vídeos te esperan los mayores misterios, curiosidades y cosas impactantes que no vas a querer perderte. Nos vemos en el próximo vídeo y aquí estaré para mostrarte lo increíble. A más ver.